presente investigación lleva como título Supersticiones. Abarca la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba científica. Surge cuando se atribuyen poderes extraordinarios a ciertos objetos y se busca en ellos la explicación a algunos sucesos sorprendentes como las coincidencias. A modo de ejemplo de la filosofía moderna de esta palabra, me gustaría referirme a Wittgenstein, quien define a la superstición como una confianza firme en la personalidad. ¿Qué es superstición? Según Rae, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo, superstición de ciencia. Etimología de superstición. La palabra superstición viene de la palabra superstitio, superstitionis, nombre formado por el prefijo super sobre la raíz verbo estar en pie, con un sufijo de acción o efecto. El origen de las supersticiones es tan antiguo como el nombre mismo, puesto que desde tiempos remotos se trataba de explicar los fenómenos tales como la tormenta, el eclipse, el nacimiento, la muerte, el día y la noche. Muchas de esas supersticiones eran asociadas con lo sobrenatural. El hombre trataba de explicar su mundo y los misterios que lo rodeaban de una manera supersticiosa o sobrenatural. Muchas de estas supersticiones han causado que se crea que son de buena y mala suerte. Las supersticiones surgen de la necesidad humana de encontrar respuestas a las preguntas de los cosmos, y muchas de nuestras creencias son basadas en errores. Las supersticiones es algo muy sencillo de entender, ya que ha existido a través del tiempo. Sus características son creencias contrarias a la razón. Es la unión entre acción y evento. Suelen buscar explicaciones mágicas o explicaciones más allá. Se transmiten de generación en generación. No tienen prueba científica. Para que quede más claro, podríamos interpretar, aparte de la fe religiosa y la metafísica, como una superstición, ya que va más allá de la razón. Es una interminable búsqueda por el conocimiento y la verdad. Por todo lo anterior, se le considera pensamiento irracional al uso de supersticiones, y este a su vez se caracteriza por no basarse en interpretaciones, sino en hechos que nosotros hacemos realidad. Asimismo, el cineasta y escritor Erwin Raphael McManus afirmaba lo siguiente como interpretación: la verdad no es en absoluto tan poderosa como la interpretación. A pesar de que es irracional, las personas siguen cultivando las supersticiones. Alrededor del mundo existen diferentes tipos de supersticiones, sin embargo hay unas que son universales. Este es el caso del número 13. El número 13 quiere decir mala suerte o muerte. Su origen se remonta en diferentes culturas, sin embargo en la religión quiere decir que es una fecha de mal augurio, ya que ocurren diferentes cosas desafortunadas en este número o fecha. Este es el caso de la crucifixión de Cristo, que se cree que ocurrió en viernes 13, o los 13 espíritus malignos, o incluso en la cultura vikinga lo relacionan con Loki, un dios que es cruel y desastroso. También la superstición de tocar madera. Esta superstición indica buena suerte. Sin embargo, hay dos teorías acerca de su origen. La primera teoría se basa en las civilizaciones antiguas, principalmente en la celta, que decía que organizaban cultos hacia la naturaleza, principalmente a un árbol, en donde llevaban ofrendas y realizaban ritos para alcanzar la grandeza. La segunda teoría nos la ofrece Alfred López,
que nos habla acerca de la madera de la cruz en donde murió Jesucristo, que se le atribuye a la magia. La otra superstición universal es la de los gatos negros. Seguramente has escuchado que si te cruzas con un gato negro es de muy mala suerte. Esto se debe a que en la edad medieval en Europa se les empezó a asociar con la hechicería y la brujería. La matanza excesiva de estos causó que muchos europeos murieran a causa de la peste bubónica, ya que las ratas eran quien lo transmitían. Así como estas supersticiones, existen muchas otras, como por ejemplo derramar sal, romper un espejo, pasar por debajo de las escaleras o incluso tener la herradura hacia arriba. Algunas son de mala suerte, otras son de buena suerte, sin embargo, siguen siendo supersticiones. Ahora les daré 3 ejemplos de supersticiones más comunes en México. Una de ellas es el San Antonio de cabeza, que es muy popular porque se supone que si pones el San Antonio de cabeza encontrarás el amor, ya sea una estampa o una figura. La segunda superstición más común aquí en México popular es la de barrer los pies para no casarse. Se rumora que si te barren los pies, el amor no llegará a tu puerta y no te casarás, por eso muchas mujeres le corrían a la escoba. La tercera superstición más común o popular en México es la de tirar la sal. Derramar o tirar un poco de sal significa que van a venir decepciones amorosas o engaños. Yo les voy a hablar sobre cómo las supersticiones han influido a lo largo de la historia en la vida del ser humano. Para empezar, como ya lo vimos, la superstición es todo lo contrario a la razón. ¿Por qué? Porque no tiene una base sólida, no tiene algo en lo que nos podamos basar para argumentar su validación. Algunos de los ejemplos de esta es, por ejemplo, el famoso toco madera, que todos en algún momento lo hemos usado. Y para la ciencia, también la religión es una superstición. ¿Por qué? Porque nos basamos en una profesión de fe. ¿Qué quiere decir esto? Nos basamos en algo que quizá no existe o en algo que no podemos comprobarlo. Bien, podemos decir que las supersticiones han influido demasiado en nosotros, ya que coloquialmente siempre las usamos y las hemos adoptado como una costumbre al hablar. Por ejemplo, otros ejemplos, podría ser el famoso no pasar por debajo de una escalera porque trae mala suerte, o la patita de pony, o el dolor de caballo, que realmente lo usamos solo coloquialmente. El mundo está lleno de supersticiones. Un claro ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, los artistas, los pintores o muchas personas tienen la creencia, la superstición de que hay un cierto lugar donde se siente que tienen la buena vibra que necesitan para poder realizar sus trabajos. Un claro ejemplo es Frida Kahlo. Sus pinturas las realizaba en su famosa Casa Azul, donde ella sentía que tenía esa vibra, ese ritual para poder hacer las cosas. Muchas personas representan la buena suerte con un trébol o una herradura. Igual no solo personas así que realizan actividades como de cierta manera se podría decir que pintan, actúan, cosas así, sino también a veces muchos deportistas tienen esa superstición de siempre hacer un ritual donde se encomiendan, por ejemplo, a Dios o cosas por el estilo, para tener como que la vibra de una buena suerte. La superstición nace a partir de la necesidad de tener la sensación de control de la situación, ya que ayuda a afrontar los problemas y minimiza la ansiedad. La superstición es positiva ya que te puede dar la seguridad que necesitas para cumplir con un objetivo, aunque puede ser desfavorable en muchas ocasiones, ya que puedes llegar a pensar que no lo lograste por tus propios méritos y fue gracias a ese objeto o acción que lo lograste.
Varios deportistas lo hacen y se puede ver reflejado cuando los jugadores entran a la cancha o al lugar donde se usa el deporte y suelen entrar con el pie derecho, se persignan o hacen movimientos repetitivos o continuos para liberar el estrés y darse confianza. También se puede ver en la vida cotidiana cuando alguien tiene una prenda de la suerte o una rutina de la suerte que usan en ocasiones especiales. Estas son las razones por las cuales las personas creen en las supersticiones. Aquí también podemos ahondar sobre el tema del inconsciente colectivo, que es un término dicho por el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, que hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. En este caso estamos hablando de los seres humanos. En otras palabras, según Jung, hay una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y símbolos cuya existencia no viene dada por los aprendizajes adquiridos en el pasado, sino que se trata de experiencias que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestra historia de vida y lo que hemos pasado en nuestras vidas. Según Jung, lo inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales como la Gran Madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida y entre otros. El inconsciente colectivo está compuesto fundamentalmente por arquetipos, que son formas persistentes y universales, tales como son las ideas, imágenes y símbolos, que dan forma a una gran parte de los contenidos psíquicos. De acuerdo con Jung, tal como los seres humanos tenemos patrones de conducta instintiva medidos por la actividad biológica, es decir, por la naturaleza, tenemos patrones de conducta instintiva medidos por la actividad psíquica, que se basan en el aspecto mítico a través del cual se observan y se narran las experiencias. Siguiendo con el tema, también se puede hablar acerca del pánico colectivo. Es una emoción fácilmente contagiosa como la alegría, la tristeza o como la simple risa, que se reconoce por un miedo intenso y manifiesto ante una situación de peligro, como cuando viste una película de terror y toda esa noche no pudiste dormir porque escuchabas sonidos extraños que relacionabas con lo que habías visto en esa película. Hace años hubo un caso de pánico colectivo denominado como pánico satánico, donde todo lo en el mundo se relacionaba con el ocultismo. Se decía que todas las canciones puestas al revés tenían un mensaje de adoración a lo diabólico o que incitaban a cometer cierto tipo de actos malignos, o las caricaturas que se decía que tenían cierta relación con rituales satánicos. Todo esto abarca lo que es el inconsciente colectivo, sus creencias y lo que lo rodea. A manera de conclusión, las supersticiones representan, de acuerdo con Bernardo de Quirós, destacado escritor y sociólogo del siglo XX, complejos mentales antiquísimos de prejuicios, deseos, observaciones insuficientes, asociaciones admitidas y fijadas por herencia en los estratos más profundos del psiquis, y es que aquí reside el poder bajo las clases sociales más bajas, en individuos de cultura media relativa e incluso hasta elevada. Parte de la religión y la ciencia, por otro lado, llegan a considerarse incluso supersticiones, y es que ni estas están exentas, desarrollando mi afirmación anterior. Esto se explica fácil, dado que una de las definiciones de la palabra superstición se refiere a una fe desmedida, desmesurada o en exageración respecto a algo. Puede haber superstición en la ciencia, así es, dado que la ciencia, si bien tiene un marco teórico robusto, conceptos muy bien definidos acorde a cada una de las áreas de estudio, creer seriamente en algo lo vuelve sin duda una superstición. Esto de acuerdo con el segundo concepto arrojado por la Real Academia Española. Respecto al impacto y el papel que desempeñan las supersticiones en la sociedad, se han vuelto parte de nuestra cultura. Así es, se han vuelto parte de incluso nuestro diario vivir, de nuestro léxico, de las acciones que desempeñamos de nuestra cultura y por qué no mencionarlo, parte del folclore mexicano, del hermoso folclore mexicano, pensándolo a un nivel macro, a un nivel en que la sociedad es una unidad, en que es un ecosistema coexistiendo de una forma tan hermosa pero a la vez tan compleja. También las supersticiones pueden formar parte incluso del arte. Así es, las supersticiones llegan a formar parte incluso de los procesos creativos en los artistas. Podemos mencionar el ejemplo de Frida Kahlo, artista mexicana reconocida internacionalmente. Y es que Frida tenía
un lugar preferido para pintar, para generar y dejar salir su arte. Esto era su casa azul, en donde ella se sentía tan cómoda y se sentía tan libre de poder plasmar cuanto arte ella sintiera dentro de sí. También podemos mencionar a Picasso como ejemplo, quien guardaba su ropa vieja, su cabello e incluso uñas, esto según él para no perder parte de su esencia. También podemos mencionar a Salvador Dalí, quien a donde quiera que iba cargaba un trozo de madera de su tan amado Cadaqués. Le hacía sentir inspirado, le hacía sentir que estaba en este lugar en donde su creatividad podía dar rienda suelta. Por el contrario, Spinoza nos brinda una perspectiva totalmente diferente acerca de las supersticiones, y es que si bien las supersticiones pertenecen al campo de lo religioso y surgen fuera de lo religioso, también es un ámbito que compete a la política, pero sobre todo al de la moral.